Hemos estado viendo continuamente la vida de los diferentes remanentes que Dios ha llamado época tras época. En el día de hoy vamos a hablar acerca del problema y las respuestas que recibió David. Yo pensaba que el único que tenía problemas era yo, pero parece que David también tuve algunos. Cuando la gente piensa en David, incluso la gente del mundo, hay algo que se dice normalmente. En los periódicos lo podemos ver bastante a menudo. David ha vencido a Goliat. La gente del mundo, ¿qué quiere decir con esto? Que algo que parece imposible ha llegado a ser posible. Pero eso bíblicamente es incorrecto. ¿Por qué? Porque David, como hemos visto en la palabra de Dios en el día de hoy, fue un siervo escogido por Dios mismo, el cual fue ungido por un gran sumo sacerdote que fue Samuel en aquella época, el cual orando escuchó la voz de Dios y fue a ungirle. ¿Qué quiere decir? Que David, desde antes de la fundación del mundo, ya fue elegido por Dios para parar esos desastres que iban a venir por causa de los filisteos. En este caso, mediante Goliat, que estaba insultando, atacando al pueblo de Dios, que había perdido el pacto y no tenía fuerza ni esperanza. Ahora, ¿cuál es el problema que tuvo David en este caso? Él fue ungido, vivió su vida de fe correctamente, llegó a vencer a Goliat. ¿Y qué pasó después de vencer a Goliat? Ahí viene el problema para él. El rey Saúl empezó a tenerle envidia. Qué raro, ¿no? El pueblo de Israel está sin poder solucionar un problema, no hay ningún soldado, ningún gran hombre que pueda vencer a Goliat, y de repente aparece un niño pequeñito, con sus piedrecitas, con su honda, y mata a aquel gigante, mata a aquel gran soldado, que nadie podía matar. Habían cientos de miles de soldados con corazas, con espadas, con jabalinas, con lanzas, y preparados en guerra, y nadie era capaz de poder enfrentarse a Goliat. Sin embargo, David mató a Goliat. Pero no es que David mató a Goliat. Como Dios había elegido a David desde niño, desde antes de nacer, para solucionar ese problema, no tenía más remedio que matar a Goliat en un solo golpe, con una sola piedra. ¿Qué quiere decir? Después de ese momento, ¿qué pasó? David fue levantado como un gran soldado. Iban por las calles de la ciudad y la gente, las mujeres también, alababan a David. ¿Por qué? Porque había matado a ese gran soldado. Y si no hubiera matado a ese gran soldado, ¿qué pasaría? Que el pueblo de Israel hubiera sido conquistado otra vez por los filisteos. ¿Y qué decían las mujeres en aquel momento? 1000 a Saúl y 10.000 a David. Y eso le enojó al rey Saúl en su corazón. Porque él es mayor que yo siendo rey. Y desde ese momento se planteó tomarlo como su yerno, no para darle a su hija como un agradecimiento, sino para matarlo. Y en palacio podemos ver la palabra de Dios que trató de matarlo 3 veces, con espada. Y en ese momento es cuando David tuvo sin más remedio que huir del palacio. Pero, ¿qué quiere decir? Que ese fue el tiempo que Dios había preparado para que David estuviera a solas con Dios, para que experimentara el verdadero poder de Dios. Les digo, para que en ese tiempo que tenemos de dificultad, de debilidad, de crisis, que parece que sea lo peor de todo, estamos aquí en Corea, no conocemos el idioma, no conocemos la cultura coreana nos agobia, nos sumerge, el trabajo, la economía, pero que podamos ver que en medio de todo eso Dios nos ha puesto ahí, como a David, para solucionar ese problema que es invisible a los ojos, que es la respuesta que tenemos absoluta de que Jesús, como el Cristo, ese profeta, sacerdote y rey, vino a deshacer las obras del diablo, el poder de Satanás, el poder de la oscuridad y el poder de la idolatría que hay sobre el campo. Y Dios nos eligió a nosotros y nos permite las situaciones aparentemente incorrectas. A los ojos de los cristianos, Dios, ¿por qué permites esto? ¿Y por qué yo no tengo salud? ¿Por qué no tengo economía? ¿Por qué gente que tiene el Evangelio y que son discípulos mueren? Hay gente que se pregunta cosas así. Job era una de las personas que se preguntaba mucho eso. ¿Por qué la persona mala, el avaro, la persona incorrecta, funciona bien y los hijos de Dios que buscamos tu presencia y que buscamos todo, funcionan mal las cosas? La vida de aquí es temporal. Y la gente, cuando nos enfrentamos a la muerte, o cuando alguien se enfrenta a la muerte, es cuando de verdad sabe lo que hay dentro. Entonces Dios, en algún aspecto, no tuvo más remedio que llevar a David a una última oportunidad, para que de verdad se levantara como ese rey que Dios le había llamado a ser, para que se levantara en el lugar donde él estaba, no como un problema, sino como una oportunidad para cambiar esa dificultad, ese problema que aparentemente a los ojos había, para cambiarlo como la mejor oportunidad para poder proclamar
que solamente hay un Dios. Que solamente Jehová, Dios, es el que vence. ¿Por qué? Porque la gente del mundo es como ese Goliat. Ah, tú mira, eres un hijo de Dios y no tienes ni economía, ni haces esto, ni tienes peor coche que yo, peor que... La gente del mundo compara con eso. El problema es que la gente del mundo está con sus ojos entenebrecidos, con sus ojos tapados, que no pueden ni ver, y tienen los oídos tapados también y no pueden ni siquiera escuchar. Y están viendo lo que tienen nada más físicamente delante de sí. Y muchas veces los hijos de Dios somos así también. Estamos peleando porque el pastor, porque el anciano, porque el diácono, porque el vecino, porque mi hijo, mi hija. Pero yo pienso que en el momento que David estaba enfrente de la muerte no se preocuparía ni por nada más. Porque si de verdad estamos enfrente de la muerte, si de verdad nos enfrentáramos a la muerte, el dinero no lo podemos llevar, la fama no la podemos llevar, la casa la podemos llevar, la mujer la podemos llevar lo que hemos adquirido, nada se puede llevar. Todo es terrenal. Pero nosotros tenemos que entender que somos, como Génesis 97, 28 dice la palabra de Dios, a imagen de Dios. Somos esos seres espirituales creados para que mediante nosotros Dios pueda establecer su reino y pueda proclamar, como David hizo en aquella época, que solamente Jesús, como el Cristo, es la única solución al único y verdadero problema fundamental de esta época y de todas las épocas. Les bendigo para que piensen, en el lugar que yo estoy, no importa lo difícil que sea, no importa lo complicado que yo lo vea con mis ojos, Dios me escogió a mí desde antes de la fundación del mundo. Dios me ha puesto en ese lugar porque absolutamente a través de mi vida Dios va a establecer su reino. Porque absolutamente hay personas en medio de ese lugar donde yo estoy, sea el lugar de estudios, de trabajo, en el barrio donde viva, absolutamente hay personas que tienen que recibir la salvación. Y Dios nos ha puesto como esa luz. No nos dijo sean luz, no, son la luz. Ya nos llamó como esa luz. Y la luz no tiene que esforzarse para alumbrar, solo tiene que estar conectada a la corriente. Os bendigo para que esta semana disfruten de esa mayor bendición que ya hemos recibido. Las personas, y sobre todo muchos hispanos, yo veo de vez en cuando por internet y gente conocida, Dios va a avivar en nuestro país, y Dios respuestas, y Dios milagros. No hay nada más que recibir. No hay nada más que recibir ya. Jesucristo, cuando murió en la cruz, ¿qué dijo? Vive en la iglesia. Reciban. No, dijo, consumado es. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tenía que venir para hacer, lo consumó en esa cruz. El problema es que no somos capaces de ser suficiente con lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz. Y al no ser suficientes mediante eso, caemos en un legalismo. Tenemos que ser así, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, tienes que hacer, no has hecho bien, has hecho mal. Y como ese tampoco funciona, caemos en el humanismo. Lo voy a hacer yo. Él lo está haciendo mal, pues yo lo voy a hacer. Esto lo voy a hacer yo para demostrar de que lo voy a hacer mejor que nadie. Esa es la estrategia del diablo. Os bendigo para que podamos salir de eso y comenzar desde ahora, aunque lo estamos haciendo ya, pero con un mayor conocimiento de que es una batalla espiritual. Lo que me está pasando a mí con mi compañero de trabajo, con mi vecino, con mi compañero de estudios, no es una situación personal, como lo que le pasó a David. David, en una parte de la palabra de Dios, por tiempo no vamos a poder verlo, pero si vemos la vida completa de David, cuando él estaba huyendo, él huyó con varios soldados también. Pero, en uno de los momentos, estaba escondido en una cueva. Y el rey Saúl llegó a esa cueva. Y David estaba escondido dentro. Y los que estaban con David querían matarle a Saúl. Y le inducían a matar a Saúl. Y él tuvo una tentación, incluso tomó, dice, su cuchillo y le cortó una parte de su capa. Y luego cuando salió fuera de la cueva, le mostró eso y dice que se arrepintió delante de Dios. Porque dijo, no soy yo digno de tocar a alguien que Dios ha levantado ni ha ungido dentro de su soberanía absoluta. Entonces, les bendigo para que vean que aunque las situaciones de nuestros países son bastante corruptas, son muy torcidas, son malas, eso no es culpa de los políticos, ni es culpa de la corriente política, ni social, ni económica que hay en el país. Aunque también tienen parte de, evidentemente, culpa. Tenemos que ver que hay una corriente espiritual que está por detrás de eso. Y esas personas no es que sean corruptas, sino no tienen más remedio que ser corruptas por causa de la corrupción y por causa
de ese problema original de Génesis 3 que ha venido generación tras generación. Y les ha llegado a ellos. Y al estar en el poder ellos tampoco quieren ser así, pero no tienen más remedio que ser así. Y la persona que me está haciendo eso en el trabajo, en el estudio, o a veces en la iglesia, no tiene más remedio que ser así, por causa de ese problema generacional que ha venido. Entonces les bendigo para que no vean a la persona, sino sean capaces de, dentro del poder espiritual que Dios ya nos ha dado, disfrutar de quién soy yo primeramente. Si yo soy un hijo de Dios, si yo he recibido la salvación, tengo que primeramente ser agradecido por eso. Y tengo que ser el canal que Dios utilice para que esa persona pueda recibir la salvación también. David, pudiendo haber matado a Saúl, no lo mató. Y nosotros normalmente pasamos, y cuando vemos a alguien en el suelo, lo pisamos más. Por si acaso estaba poco muerto, lo rematamos más aún. Es verdad. Y si puedo llegar yo antes que tú, lo voy a hacer. Y como tú estabas en contra de mí, te voy a aplastar y te voy a demostrar que yo lo he conseguido. Esa es la naturaleza pecaminosa que sigue quedando dentro de nosotros como seres humanos que somos. Eso sigue siendo parte de Génesis 3, de nuestras cosas que están aún separadas de Dios. Y de Génesis 6, yo voy a tener éxito. Y Génesis 11, voy a triunfar más que tú. Y te lo voy a demostrar porque tú has estado en contra de lo que yo he hecho. Eso no es el plan de Dios. Les bendigo para que, mediante la vida de David, esta semana puedan pensar en eso. David no es que fuera una gran persona y por eso pudo perdonar a Saúl, ni vencer a Goliat. Lo que tenía David claro es la salvación que tenía. Un hijo de Dios. Y como hijo de Dios somos embajadores del reino de los cielos en esta tierra. Aquí también hay gente que trabaja en la diplomacia, y esa gente que trabaja en la diplomacia es representante de su país en este país. Igualmente nosotros no estamos físicamente tampoco en nuestros países, pero espiritualmente este no es nuestro territorio, es temporal. Somos embajadores del reino de los cielos. Y no podemos permitir ya que el Evangelio se debilite más aún. No pueden pasar ya peores cosas para que nos demos cuenta de a qué Dios nos ha llamado. Yo pienso que ya no nos podemos permitir el lujo de perder más el tiempo ya. Tenemos que, de verdad, plantarnos como David hizo. ¿Qué hizo David? Se puso delante de Dios. Restauró su identidad. Restauró su autoridad y restauró las bendiciones que Dios le había dado dentro del pacto. Les bendigo para que este tiempo sea un tiempo que restauren ese pacto que Dios ya les dio. La salvación es lo más importante que Dios nos ha dado. Nos ha librado del poder de Satanás, del pecado, de la muerte, de las tinieblas y de todo completamente. Y nos pasó de muerte a vida. A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Les bendigo para que esta semana sea la mejor semana para que disfruten de que son hijos e hijas de Dios. En todo momento, no importa lo difícil que sea su situación. ¿Por qué? Porque tenemos que entender, comprender y aceptar que Dios es soberano. Ahora, siempre nos pasa. Pero es que tú no sabes lo que me está haciendo esa persona. Y esa persona, siendo lo que sea, ¿me va a hacer a mí eso? ¿Quién soy yo? Nadie hace eso aquí, ¿verdad? Soy yo nada más, perdón. ¿Qué quiere decir? Que aún no estamos experimentando al 100% a Cristo. Tenemos que morir, como Gálatas 2:20 dice, para que Cristo pueda vivir dentro de nosotros. Eso es mutuo. Cristo dentro de mí y yo dentro de Cristo. No podemos quitar la una de la otra. Va entrelazado. Les bendigo para que puedan disfrutar de esa bendición y experimentar el poder de Dios. David, ¿qué es lo que hizo? Él, cuando estaba a solas, lo hemos visto en el pasaje de hoy, que sus hermanos estaban con su padre y él estaba solo allá, en la montaña. ¿Pero qué hacía en la montaña? Estaba pastoreando las ovejas. ¿Qué hizo ahí? Lo que hemos hecho antes, alabar al Señor. Él continuamente alababa al Señor. Y tenemos que tener muy en cuenta lo que es la alabanza. La gente del mundo canta canciones. Las alabanzas son canciones, pero no son canciones. Son las alabanzas que desde nuestro corazón, con nuestro agradecimiento, se las elevamos a la presencia de Dios. Y esa alabanza, podemos ver en 1 de Samuel, 16:23 también, como cuando David oró y alabó dentro del palacio, dice que los espíritus que atormentaban al rey Saúl huyeron. Les bendigo para que en los lugares donde estén, como decía el pastor Juan antes también, aun en la ducha, que cantemos mal, no pasa nada. Abrimos la ducha más fuerte para que no se oiga mucho, pero espiritualmente conecta. Y es verdad, incluso cuando vamos manejando en el coche, poner una canción del mundo y poner una alabanza cambia el ambiente. Yo no sé los que manejan aquí, pero yo
todos los días que voy, todos, sin faltar ni uno, veo como Dios de verdad nos guarda, porque los coreanos de verdad son los número uno manejando. Y parecen tonterías, pero no es misticismo, es la realidad. Hay seres espirituales que están a nuestro favor, protegiéndonos, guardándonos y guiándonos. Y la alabanza moviliza ese mundo espiritual, que es invisible a los ojos. Pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros, tener esa batalla espiritual, como David hacía, en todo momento, en todo lugar, ante toda situación, alabar al Señor. ¿Cómo? Con acción de gracias. ¿Por qué? Porque soy ya un hijo, una hija de Dios. Por la salvación, por la autoridad espiritual que ella me da, por esos ángeles que movilizan a su favor. Y porque yo puedo ser esa sal y esa luz por su gracia y por su misericordia. Les bendigo para que esta semana sea la mejor semana para disfrutar eso. Que nada nos mueva de eso. Y que podamos, como David hacía, disfrutar de ¿qué? De que Dios lo llamó y le transformó completamente su vida. Segunda de Corintios 5:17 dice: las cosas viejas pasaron, he aquí todas. La palabra todo excluye algo. Esa es absoluta, ¿verdad? Por eso dice, todas son hechas nuevas. Les bendigo para que como José y David y los remanentes de la Biblia hicieron, que puedan disfrutar de que Dios ya nos ha hecho esas nuevas criaturas. Lo pasado no importa ya. Lo que pasó hasta 5 minutos antes ya no importa. No le importa ya. ¿Por qué? Porque por eso mismo le envió a Jesucristo, para solucionar ese problema. No importa lo mal que me peleé con mi esposa hace 10 minutos, ni hace media hora. Ni con mis hijos, ni con mi jefe, ni con el vecino. Esa es la estrategia del diablo que tiene para quitarnos la seguridad y la identidad como hijos de Dios. Les bendigo para que sea una semana, en esta semana también, que puedan disfrutar de eso. Quebrantar las fuerzas de la oscuridad mediante la alabanza. Restaurar la autoridad, la identidad y las bendiciones que Dios ya nos ha dado dentro del Evangelio. Que podamos, con las alabanzas y con la oración, tomando la palabra, restaurar eso. David no es que fuera una persona grandiosa, ni muy importante. Es lo que hacía por costumbre. Él siempre, delante de Dios, ¿qué hacía? Tomaba la palabra, meditaba en la palabra y alababa al Señor. Y eso era su especialidad, lanzar la onda continuamente. ¿Y qué pasaba? Cuando él ya estaba preparado en su culto, en su alabanza, en su oración, estuvo preparado durante un tiempo. No fue que directamente lo ungió y después... No, él ya estaba preparado. Dios ya lo eligió y lo preparó. ¿Qué quiere decir? Que todas las situaciones que estamos pasando ahora, a lo mejor no son las que queremos. Yo pienso que dentro de todos los hijos que tendría su padre, que le pusieran a él solamente a pastorear, no le gustaría del todo. El único que tengo que estar aquí yo pasando frío, calor, enfrentándome a las bestias del campo, soy yo. Esa es la queja que normalmente los hijos de Dios hacemos, ¿verdad o no? Pero no fue así. Él dice que con acción de gracias alababa al Señor. Quebrantaba las fuerzas de la oscuridad que estaban ahí. Y fue preparado, ¿por qué? Porque escuchó la voz de Dios. Y un día cuando fue ungido por Samuel, primera de Samuel 16:13, dice que el Espíritu de Jehová fue sobre la vida de David. Y después de aquel día ya fue diferente completamente. Les bendigo para que ese tiempo del culto pueda ser un tiempo en que puedan recibir ese poder espiritual. Para que cambiemos completamente. Nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Hay tantas cosas profundizadas dentro de nosotros que han calado hasta los huesos, hasta los tuétanos, y no las podemos cambiar. Aunque queramos. Hay veces que sabemos que hay algo mal, pero lo seguimos haciendo. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos ese poder del Espíritu Santo. Necesitamos ese poder de Dios para restaurarnos completamente. Y en ese momento es que David, ¿qué pudo hacer? En el momento que Dios lo necesitó. Él estaba preparado ya. Había matado a los leones, a esos osos que trataban de quitar las ovejas. Él les golpeaba en la cabeza y sacaba las ovejas de la boca del oso y del león. Y parece que sea cualquier cosa, pero si han visto algún león, no es pequeño, son grandes. Y les golpeaba y las sacaba. Esto es mío, tú no me lo quitas. Eso es lo que tenemos que hacer con el diablo. El diablo viene continuamente a tratar de robarnos las bendiciones. Y como vemos que es un león tan grande, ¡ay, qué miedo! ¡Ay, qué peligro! ¡Ay, qué...! No es lo que vemos con los ojos. El otro día vi un vídeo en internet, que era una broma, una cámara oculta, algunos igual lo han visto, y ponían un andamio como si estuvieran edificando. Y había un cristal transparente, por supuesto, en medio, y había un señor trabajando aquí, y la gente venía por el otro lado. Y venían andando y de repente el señor lanzaba un cubo de agua. Y claro, la gente venía andando y se sorprendía porque veía el agua venir hacia ellos, pero se paraba con el cristal. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que no vemos que hay algo que nos para ahí.
Dios está protegiéndonos, guardándonos, respaldándonos, guiándonos. El problema es que como lo vemos con los ojos naturales, nos asustamos. Les bendigo para que no abran los ojos naturales, sino los ojos espirituales que están por detrás de eso, para ver la realidad espiritual. Que Dios nos ha llamado como esos Davides en cada uno de los lugares en los que estamos, para vencer esas fuerzas de la oscuridad que se levantan como Goliat con la idolatría en nuestros países, que se levantan con la cultura, que se levantan con la economía en nuestros países y que tratan de afligir, agobiar y destruir al país. Esa es la obra de Satanás. Por eso Dios nos llama en un momento. Ahora, si yo no estoy preparado, si mi estado espiritual no está restaurado y no es el óptimo para ser utilizado por Dios, no voy a poder ser utilizado por Dios. Les bendigo para que sea un tiempo que restauremos lo fundamental. No importa lo buen jugador que sea Ronaldo, que sea Messi, que sea el mejor jugador del mundo. Si se lesiona, no va a poder jugar. Aun siendo el mejor jugador del mundo, sigue teniendo su salario, pero no va a poder jugar. Nosotros necesitamos estar preparados espiritualmente, con la oración y con la palabra, y con la alabanza, quebrantando esas fuerzas de la oscuridad y enraizando en el poder del Evangelio, para en ese momento que Dios nos necesite, poder ser utilizados. Si David no hubiera estado preparado todos los días alabando al Señor, cuidando a sus ovejas y lanzando la onda, matando a ese oso, a ese león, y teniendo esa práctica, no hubiera podido vencer a Goliat. Y el pueblo de Israel hubiera sido conquistado otra vez por los filisteos. Otro desastre más. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos llamó a cada uno de nosotros, como los discípulos, para parar los desastres. Les bendigo que como David podamos tener esas evidencias. ¿Qué evidencias tuvo David? Cuando mató a Goliat tuvo evidencias en frente de sus padres. Su padre le mandó a la guerra, pero no le mandó a pelear. Le mandó a ver cómo estaban sus hermanos. Y le dijo que trajera evidencias de cómo estaban sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Cuando él venció, tuvo evidencias en frente de sus padres. En frente de sus hermanos también tuvo evidencias. Los hermanos le decían, tú eres un niño, eres un arrogante. ¿Cómo vas a vencer tú a...? Y la gente del mundo nos habla así. ¿Tú qué tienes? ¿Qué das? Pero tenemos que restaurar nuestra identidad, nuestra autoridad y las bendiciones que ya hemos recibido como hijos de Dios, no para demostrar nada a la gente del mundo, sino para parar ese desastre, ese Goliat que está en medio de nuestras naciones hispanohablantes, que está tratando de parar el movimiento del evangelismo. Les bendigo para que puedan tener esa identidad y esas bendiciones como David tuvo. No solamente tuvo bendiciones delante de sus padres, de sus hermanos, sino enfrente de todos los enemigos y de todos los soldados. No es por la gloria de él, sino era para glorificar el nombre de Jehová. Después de que él venciera a Goliat, ¿qué pasó? Que todo el mundo escuchó que Jehová, Dios, es el verdadero Dios y es el único que salva. Amén. Ahora les bendigo para que de verdad sean ustedes esas personas que posean ese poder espiritual y en ese momento de necesidad espiritual puedan ponerse delante, enfrente de la iglesia, de la gente del mundo, de sus trabajos, de estudios, y que puedan ser las personas que a través de ustedes se puedan parar los desastres de su alrededor, que puedan parar las crisis que están pasando enfrente y alrededor de ustedes. Porque Dios nos llamó como esos protagonistas para hacer las misiones mundiales, en cada uno de los países de los cuales representamos aquí. Les bendigo para que de verdad puedan ver, como dice la palabra de Dios, en 1 Samuel 16:13, que ese poder de Dios, que Dios le dio a David, sea sobre nosotros. Que recibamos ese poder espiritual para poder cambiar completamente la cultura y todo lo demás. Y no solamente eso, sino David, en sus últimos tiempos, lo que él deseaba fervientemente, ¿qué era? Construir el templo. ¿Por qué? Porque había sido arrebatada el arca del pacto. Cuando Dios guió al pueblo por el desierto, iba el arca del pacto delante. Y tenían que ir los sacerdotes delante con el arca. Y por las guerras, por el pueblo de Israel perder el pacto de Dios, ¿qué pasó? Ese arca del pacto se les arrebató. Y vinieron en desastres, en maldiciones. Pero David tenía ese sueño. Desde que fue ungido, tuvo ese sueño. ¿Qué quiere decir? Que entendía el significado del culto. No el lugar como el templo en sí, sino como hijos de Dios necesitamos ofrecer ese culto verdadero a Dios. Necesitamos restaurar la oración correcta delante de Dios. Y necesitamos restaurar la alabanza delante de Dios. Eso es lo que de verdad en su corazón sentía David. Y él dormía en el palacio, pero estaba llorando con lágrimas de desesperación porque el arca del pacto estaba fuera por los filisteos. ¿Qué quiere decir? Que Samuel, cuando lo ungió, le habló del arca del pacto. Le habló de lo que significa ese arca del pacto.
que representa a Jesucristo, representa el poder del Evangelio. Y él tenía ese ardor completamente en su corazón. Por eso él tenía ese ardor y trató de construir ese templo. Al final fue Salomón, su hijo, el que terminó de construir ese templo. Y pudieron traer ese arca del pacto otra vez. ¿Qué quiere decir? Que él conocía la importancia del culto, de las ofrendas, de la alabanza y de todo delante de Dios. Y después de que tuvo éxito y tuvo todo lo demás, ¿qué hizo? No se glorió por, yo soy el rey que Dios ha elegido. No. Dios, en la palabra de Dios, dice en Primera de Crónicas 29, del 10 al 14, por tiempo no lo vamos a leer, pero luego lo pueden leer. Primera de Crónicas 29, del 10 al 14, dice, es la confesión que hace David después de eso, dice, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Él construyó el templo, hizo todo lo que Dios le había mandado, y tenía grandes riquezas, vivía en palacio. Y después de todo eso, ¿el que reconoció? El agradecimiento, porque Dios lo había elegido y le había dado todo. Os bendigo para que en sus vidas, sea lo que logremos, lo que consigamos, sea solo para establecer el reino de Dios, como David, que de verdad lo que recibimos es solo de la mano de Dios. Y de eso es que nosotros tenemos que un poquito devocionar nuestras vidas, para entregar nuestras vidas, que es todo de Él, de verdad. De verdad, enfrente de la muerte no podemos llevarnos nada con nosotros. No hay nada que nos llevemos. ¿Hay alguien que se vaya a llevar algo de lo que tenga acá? Es imposible. Pero sin embargo David no tuvo ese orgullo o esa vanagloria que las personas del mundo tienen, sino tuvo el agradecimiento a Dios. Gracias Dios porque me has elegido, de verdad, para parar esos desastres. Les bendigo para que en esta semana puedan ustedes ser esos protagonistas de parar los desastres, las maldiciones y el poder de las tinieblas que está operando en los campos, que está operando en cada uno de nuestros países. Y les bendigo para que pueda ser un tiempo que podamos confesar como David, de verdad, en todo lugar, en toda situación, es solamente la gracia de Dios, es solamente la soberanía de Dios, y es solamente por la gracia de Dios que tenemos esas bendiciones. Les bendigo para que como David hacía, podamos de verdad pensar solamente en el interés de Dios, podamos pensar solamente en el plan de Dios, que podamos ser esas personas que oremos viendo esas bendiciones que Dios va a traer detrás. Y como conclusión, que de verdad podamos ser, yo viendo la vida de David, no solamente veo a David, ¿saben por quién fue levantado, verdad? Por Samuel. Pero Samuel, ¿de quién era fruto? De su madre, la oración de Ana. ¿Qué quiere decir? Que parece una pequeña oración lo que hizo Ana. Oró para tener un hijo, pero en el momento de entender el plan de Dios, ¿qué hizo? Oró para que Dios levantara a un profeta, el cual pudiera parar los desastres. Y la respuesta de Ana es la respuesta que llegó hasta David e incluso hasta Salomón. ¿Por qué? Porque Ana levantó, no Ana, sino el poder de Dios. Mediante la oración de Ana, al entender el poder de Dios y el pacto de Dios, levantó ¿a quién? A Samuel, que se crió enfrente del arca del pacto. Y al haberse criado en ese arca del pacto, le pudo transmitir el pacto a David. Y David, al ser rey, le transmitió el pacto a su hijo Salomón. Les bendigo, como dice la palabra de Dios, que cuando Samuel estaba vivo dice que no hubieron guerras. Los enemigos no pudieron entrar nunca más. Para que seamos esos soldados espirituales que podamos disfrutar de que donde nosotros estamos, el poder de Satanás no puede actuar. Que el poder de la oscuridad no puede revelarse ya. Ni que la idolatría, ni que las maldiciones pueden levantarse ya más. Porque somos esas atalayas, esos estandartes que de verdad Dios nos ha llamado para poder estar levantándonos en los lugares que estamos. Oremos. Señor, gracias por Jesucristo, gracias por el Evangelio. Gracias porque ya nos diste la salvación mediante Jesucristo y nos diste la respuesta, la solución absoluta al problema fundamental, original y al problema oculto. Señor, pedimos que sigas dándonos la fuerza, el poder espiritual, la gracia, para disfrutar de las bendiciones fundamentales que ya nos has dado dentro de Jesucristo. Que pueda ser el mejor tiempo para que podamos restaurar el pacto del Evangelio y podamos restaurar la autoridad y la identidad que nos has dado dentro de Jesucristo ya. Que durante esta semana podamos disfrutar de esas bendiciones como lo hizo David en su campo. Que podamos ser esas personas que nos levantemos con el poder absoluto del Evangelio para parar las maldiciones y los desastres que están levantándose en esta época por la falta del Evangelio. Y que cuando podamos levantarnos con ese éxito y con esas bendiciones que tú nos das, podamos solamente darte toda la gloria, la honra y el honor. Te damos gracias y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, que está vivo junto con nosotros hasta el fin del mundo. Amén.